Buenas tardes. Una tarde más de la Casa de la Palabra. Empecé con él y esta mañana le decía, espero que no termine contigo, ¿eh? Además le decía, menos mal que no eres supersticioso porque hoy es la 13ª edición. Digo, todo se está cumpliendo, ¿eh? Bueno, presentar a mi tocayo, Mohamed Moravet es innecesario. Es innecesario porque él mismo hace su recorrido por diferentes espacios y trayectos, que es lo que nos va a enseñar con su nueva novela. Y es un placer, no solamente porque sea mi amigo, sinceramente. Le estaba diciendo a una amiga que yo a veces a los amigos no los traigo porque sean amigos. Si no es bello lo que hacen, yo lo siento. Así soy de categórico, ¿no? Y él lo tiene pues fácil, porque no solamente cumple todos los requisitos como amigo, sino además a la hora de trasladarnos con sus escritos, nos invita a un viaje maravilloso. Un viaje que además es como una conversación. No se sabe cómo va a empezar, pero lo más curioso es que no se sabe, el final no importa, el nudo de la historia es tan sorprendente que nos va enredando. Y es una conversación, este libro me pareció que era una conversación en voz en alto. Yo cuando lo estaba leyendo lo necesitaba leer en voz en alto, no para oír mi voz, el ego lo tenía un poco trabajado ese día, sino para entender más lo que quería él transmitir. Y bueno, es un honor, después de 3 años. Creo que sí. Bueno, yo una vez le escuché decir a Javier Cercas, que a su vez le escuchó decir a Günter Grass, que cuando le hacen un elogio lo entiende a la primera, o sea, no hace falta que la repita. y es lo que me está pasando ahora. Yo creo que me has hecho un elogio, creo que lo he entendido a la primera, ¿no? Te lo estaba traduciendo por si acaso. Sí. Y estoy casi tentado, ¿no? Con tanta generosidad y por todos vosotros. Estoy casi tentado a empezar con una cita apócrifa que se le atribuyen a Dalí, que en una conferencia dijo algo así como que voy a ser tan breve que ya he terminado. ¿Alguna pregunta? Estoy tentado a hacerla, pero sé que no va a colar, así que... No va a colar. Sí. Más viendo todo lo que ha preparado aquí. Estoy acojonado. Te vas a enterar. Que te querías quedar una tarde relajada. Ya te dije que te echaras una buena siesta. Sí, me la he echado, ¿eh? Sí, sí. Vale, muy bien. Sí. Bueno, para empezar... empiezas con una cita, bueno, empiezas con varias citas, sí. Pero yo me quedo con el Juan de Mayorga, La lengua en pedazos, que creo que con esta cita nos está descubriendo mucho ya de entrada. Y la cita dice, la lengua está en pedazos y es solo el amor el que habla. Sí, yo vi la obra, no sé si os suena, de Juan Mayorga, La lengua en pedazos, que habla de... Bueno, transcurre un largo diálogo entre Santa Teresa de Jesús con el inquisidor. Luego se llevó al cine ahora por Pablo Ortiz, con Blanca Portillo y de prota. Yo vi la obra hace años, cuando salió, creo que en el 2013, cuando estaba en el teatro en Madrid, pero volví a leer la obra, el texto. Yo reconozco que soy más... lector de teatro que espectador de teatro, ¿eh? O sea, y esto empezó por cuestiones económicas, porque no podía, en mis tiempos no podía permitirme ir al teatro y lo leía, ¿no? Y cuando volví al texto y lo leí me impresionó mucho, y es un texto muy bonito, muy duro. Hay una forma por la que hace Juan de meter, ¿no? Porque él se había sumergido un poco en los archivos de Santa Teresa y tal, y hacía como la hacía hablar, y muy bien. Y en todo el texto, que es lo que me di cuenta,
la palabra amor aparece solo en esa frase y es casi al final, porque a partir de cuando Santa Teresa dice esa palabra, dice la lengua está en pedazos y es solo el amor el que habla, prácticamente ya no sucede nada y se cierra el telón, ¿no? Y dije, wow, y dije, esto es una historia sobre el amor y Juan Mayorga nos ha escatimado la palabra amor hasta casi el final de la obra. Me pareció de una maestría. La Casa de la Palabra, el siguiente título que tiene es Hablar para amar. Muy Así bien. que coincidimos mucho. Nada más empezar la novela, Ecos en la nieve, tu tercera y magistral obra, nos sitúas no en un lugar concreto, no en un espacio concreto, no en un tiempo concreto. De hecho, empiezas diciendo, en 3 líneas, muy escueto, en alguna montaña, en invierno, en una choza, y nos dejas viajar. Sí, y es como una pequeña declaración de principios, ¿no? O sea, quería ser honesto conmigo mismo para empezar y con los lectores, ¿no? Las lectoras que podrían llegar al libro, ¿no? Quería decirles desde el principio, este es el tono que va a ofrecer este texto y es como una primera apertura invitativa, ¿no? Que invita a sumergirse un poco, porque yo creo que la novela tiene como un tono que te va envolviendo poco a poco hasta quedarte dentro, ¿no? Y ese tono era importante para mí, o sea, era importante un poco anunciarlo desde el principio y no hacer ningún malabarismo brusco casi a mitad de novela o algo así. Hay una frase que creo que no has repetido casi nunca en la novela. Bueno, eso sí, también. Por el hueco de la persiana rota. Si no he calculado mal, creo que eran 17 veces. Sí, bueno, eso... Lo he hecho manual, no lo he hecho con ningún procesador de texto ni nada. Para que tú veas el dolor de cabeza que me has causado. Te elogio, pero también a veces me acuerdo de ti, ¿eh? Bueno, hay varias frases que son como pequeños estribillos, ¿no? Sí. Que se repiten. Está por el hueco de la persiana rota. Como pidiendo perdón. Como pidiendo perdón. Sí. Sí. Es más. O sea, a unos metros de la choza, Sí. y cosa cambia. Sí. Esa es media frase que se repite. Sí, pero es que incluso es más. En algún momento nos dices que el personaje central, la mujer, dice, fue esas semanas cuando aprendí a disfrutar de lo poco que captaba por la ventana. Sí. Bueno, más adelante, ¿no? Sí, más adelante. Casi en la segundo ya tercer tercio de la novela, sí. Y yo tengo entendido que tú tienes una opinión sobre el horizonte. Aquellos que no tienen Dios... Bueno. Cuando miran... yo creo que... No, esa lo dije en una entrevista que no sé si... Bueno, estaba muy, digamos, inspirado. Inspirado, sí. Luego... Sí. Y no sé qué tiene esa entrevista que siempre... me la manda gente y tal, porque como está muy circulada, sí. Pues ese día estaba muy inspirado, no sé, me habré tomado un café bueno o lo que sea, y dije esa frase y la mantengo, la mantengo. ¿Se lo repites, por favor? Porque seguro a lo mejor no la conocen. El horizonte cumple la función de Dios para los que no creemos en Dios, ¿no? Sí. ¿Quiere decir con eso que cuando nuestra protagonista está mirando a través del hueco, en realidad está buscando ese Dios que no ha encontrado, que no existe, que no está en su espacio? Sí, se está buscando a ella misma en el futuro, en realidad. Es una búsqueda propia y en una búsqueda desplazada en el tiempo. Hay una búsqueda, digamos, de un futuro posible, un futuro posible, amable, si es posible también, ¿no? O sea, yo creo que toda la novela se encamina en esa... O sea, hay tantos avatares que les transcurren a la protagonista, a la mujer, que la distraen un poco de su misión, que su misión es buscar o luchar por un futuro mejor. Y pues le pasan cosas que retrasan esa búsqueda, ¿no? Sí.
y, bueno, y la distraen y le exigen tanta energía y tanto esfuerzo que a veces se ve que esa búsqueda a lo mejor no es posible. Y eso a mí me sirvió para tener eso como horizonte, ¿no? O sea, yo digamos, al pensar la novela y a la hora de escribirla, tuve muy presente que la historia, bueno, no la voy a contar obviamente, bueno, es una historia, yo lo reconozco, es una historia difícil, es una historia dura, un poco cruda también, pero hay de una forma sutil, hay una búsqueda de un resquicio de luz, ¿no? Y eso sí que lo tuve muy presente, dije, no puedo. Una amiga mía hace la Acción Cultural Española, cuando me mandó uno de los mensajes más bonitos, me dijo, me gustó mucho la novela, pero si no hubieras hecho aparecer a la anciana y no le hubieras abierto una ventana, que no voy a decir cuál es, me hubiese enfadado mucho contigo. Y eso me gustó mucho porque en realidad sí que tuve presente, o sea, la historia es dura, pero no hay que cerrar las ventanas a posibles, digamos, horizontes luminosos, ¿no? Bueno, un detalle muy importante de la novela es que no hay una moral. No pones un juicio de valores. Para eso sirven los animales en esa novela, yo creo. Sí. Hay una idea bueno, con mi primo Tarik, que ya estuvo sentado aquí en esta mesa, pero he visto, esto siempre voy a articular una queja. Pero yo lo he visto sentado, pero sin tener una mesa delante. Sí. Pero fue aquí, ¿no? Bueno, fue... al otro lado, vale. Pues con mi primo Tarik llevamos mucho tiempo, cuando vivíamos juntos y tal, y luego esa idea la desarrolló él en uno de sus primeros cortos, que luego acabó titulándose Tirar de la cadena, y era la cadena trófica, ¿no? De cómo hay una jerarquía dentro de los seres vivos, que unos se alimentan de otros, y es un ejercicio tan natural y tan carente de moral que no pasa nada. Por eso he hecho que esos animales casi se aniquilasen entre ellos, sí, o se aniquilasen ya directamente, o hay un intento de aniquilación entre ellos, pero no los juzgamos, ¿no? Sí. Eso es tan natural, que no hay un juicio, o sea, y eso me servía para que toda la carga moral de nuestra mirada, es decir, de la mirada primera de la mía como autor en este caso, y luego de los lectores y las lectoras, de la mirada, digamos, centre toda su carga moral en lo que le pasa a ella, ¿no? Y esos dos, digamos, campos que se contraponen, y son campos interpretativos además muy nítidos, no dejan lugar a... O sea, los animales no se aniquilan, no pasa nada. Sí. Punto, no hay más discusión, ¿no? De hecho, hay una sutileza muy importante de los sentidos. Nos dices, una mujer, mientras respira, o al menos eso parece. Sí, esa frase me causó muchos... Muy bien hilado, ¿eh? Esa frase... No, lo hilaste tú, ¿eh? No, pero esa frase es de las últimas que retoqué, fíjate tú. Esa frase era una frase entera y no me acuerdo de cómo la tenía. Bueno, todas las que presento, digo una mujer porque es la primera vez que la presento, ¿no? Sí. O sea, como al inicio digo una choza, luego ya les pongo el artículo, ¿no? Sí. Una vez presentada, una vez. Pero esa frase me causó porque había quedado como que no daba... En realidad, yo quería dar a entender que está mirando
pero que no está mirando porque, y esto lo puedo decir porque se descubre en la página siguiente que está dormida, ¿no? Pero tiene los ojos entreabiertos, ¿no? Bueno, y esos ojos entreabiertos me interesaban para un poco dar la idea de que aún durmiendo no está del todo durmiendo y que está siempre vigilante, ¿no? Y esto es porque yo duermo con los ojos entreabiertos. Sí. Porque estás vigilante. Sí. Tengo un amigo mío una vez, estuvimos pues, en la casa de mi primo Tariq en la playa, el hijo de Fuad, Sonia. Y luego pues, estuvimos de parranda por la noche y tal, y yo me levanté, hice el desayuno y me quedé dormido. Y de repente, pues estaba mi pareja y tal, estaban comiendo yo dormido, y llega él, que era un pequeño, tenía 6 o 7 años, y dice, hay un señor ahí que duerme con los ojos abiertos. Bueno, y de repente me levanto yo, me despierto, me incorporo, y les dice, es él, es él. Eso me encantó. Eso te ha servido como argumento. Sí, bueno, me alimento de cosas un poco cotidianas, ¿no? Bueno, también tiene un privilegio, que trabaja en el Museo del Prado, y le he dicho que tiene que enterarse de anécdotas impresionantes. Luego os cuento una que es reciente, ¿vale? Incluso hasta chistes Sí, y sí. todo. Por lo tanto, está en un laboratorio humano de lujo. Sí. Esta pregunta creo que estarás un poco cansado de repetirla. ¿La pregunta o la respuesta? No, la respuesta supongo que ya la habrás casi automatizado. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué tan indeterminado? No, es indeterminada en la primera frase, luego Sí. ya es la mujer. Sí, bueno, sí. Ah, ¿por qué no está nombrada? No ¿Quieres está decir? nombrada. Ah, bueno, no, lo tuve claro. Porque Bueno, no ha sido escueto en descripciones. En descripciones. No, al revés. Es que prescindí de los nombres, Sí. incluso de las referencias espaciales y temporales, para darle más entidad. Sí. Es que yo creo que si le hubiese dado nombre, se intentaría hacer, que es la interpretación que he rehuido. Creo que se intentaría hacer una interpretación social Sí. del asunto. Sí. Y yo necesitaba que la novela tuviese más bien una interpretación moral. Entonces, y he prescindido de los... porque si, supongamos, vamos a hacer un poco de ficción. Si esta novela lo hubiese situado de forma directa en Marruecos, Sí. ahora el tema... Sería otra cosa. Sí, sería Marruecos, machismo y tal, no sé Sí. qué. Se queda allí. Sí, y es un tema real, pero no es un tema que quería explorar, ¿no? Sí, O sea, sí. Has universalizado. bueno, y yo creo que esta historia que le pasa, digamos, a esta mujer, yo creo que es una historia tan vieja y tan cotidiana que sigue pasando cada día. Sí. Que lo veamos o no. Sí. Sí. Y en todas las latitudes del mundo, es decir, en algunos con más... bueno, y hemos visto el caso de Giselle Perico hace Sí. muy poco que bueno, ha explotado. Y es porque no estamos aficionados a la prensa local estadounidense, porque yo sospecho, si leyésemos, por ejemplo, la prensa local estadounidense, estos casos están al orden del día. Hay dos espacios en tu novela. Sí. Uno, el pasado, que es el mundo, Sí. en general, y otro, el actual, la choza. Sí. La choza es casi como el propio vientre de esa mujer que tiene latente a un ser que está esperando. Me gusta la metáfora, no lo había pensado así, la verdad. Lo digo en serio. Seguro que lo habías pensado. No, lo digo en serio, muy en serio. Siempre es así de modesto. No, lo digo en serio, no, y me gusta como el vientre de la naturaleza, porque en realidad la choza es un microcosmos, Sí. es un ecosistema. Y o sea, natural, además. Sí, dentro porque ella de- no lo sí, prepara, sí. lo encuentra. Pero es como- Y la idea de que ella se refugiase ahí sin que sepamos, bueno, hasta un poco más desarrollada la novela, Sí. de quién es esa choza, Exacto. es como que es el territorio, digamos, es el territorio de refugio, es cuando llegas Sí.
como las típicas cabañas que hay en las rutas de senderismo, ¿no? Tú Sí. llegas y te refugias ahí, haces un alto en el camino hasta que te repongas un poco de fuerzas y tal, y sigues tu camino, ¿no? Pues es curioso porque esos espacios, los que llegan del mundo a la choza, los animales llegan, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y no tienen más repercusión. Pero sin embargo, cuando pasan por allí los humanos, llegan con todos sus parámetros. Obviamente, ¿sabes? Obviamente, o sea, llegan con toda su carga, con su mochila de... Con sus sesgos, sí, sus con prejuicios. Con sus prejuicios, con sus miedos, con sus debilidades, ¿no? Y con su... Bueno, con su repugnancia a veces, sí, y bueno, su asco. Pero es curioso, claro, porque a mí me alarmaste, porque era como el fin del mundo, por lo que estabas mostrando. Menos mal, no voy a revelar. Bueno, está muy bien, la verdad, me está gustando lo que estás diciendo. Sí, porque hay un pequeño ánimo... Esto es foro vago, ¿eh? Sí, no. me dieron una descripción muy buena. Hay un ánimo apocalíptico en la novela. Sí. Que casi lo pensé, realmente lo pensé, que si envolvía la novela en un escenario así sin definir, pero en un escenario apocalíptico. Sí. Y entonces decidí que no. Es un escenario para mí casi premoderno, digamos. Para no llamarlo primitivo, pero es premoderno, es decir... Es decir, que, por ejemplo, la individualidad está... Por eso ella, o sea, la mujer con todo su relato es una búsqueda de alzar la voz para decir yo soy. Sí. O sea, que es al fin y al cabo yo soy y esto es lo que soy y te lo cuento para que lo sepas, ¿no? Y esa búsqueda de individualidad se anula en la atmósfera premoderna, ¿no? Sí. Sí. Y no quiero tirar por esto porque... No, está bien. Porque voy a ejercer de politólogo y no me interesa. Sí. Hay una parte muy curiosa y que además ella nos lo descifra, bueno, tú, y es que está todo el tiempo hablando con su vientre, sí, con su ser, sí, pero casi en ningún momento hay afecto. Es decir, no hay caricias. Sí, las hay. Sí, las hay. Yo por lo menos recuerdo hay que una no. frase, si quieres te la digo, me la sé de memoria, dice 3 caricias dulces, delicadas. Es que hay otra parte en la que ella habla de la ausencia de afecto en su familia, en su entorno. Sí. Y pensé, esto ha sido un problema de foro vago, no me lo ha dado bien. Pensé que a lo mejor ella también era víctima de esa ausencia de afecto. Porque todo el tiempo necesita hablar con su bebé, pero además necesita hablar no en silencio, no en forma muda, sino que oiga la voz de su madre. Sí. Y decía, ahí hay mucha ternura, pero creía que faltaba el componente del tacto. Yo creo que lo hay al principio, lo hay al principio. Eso sí, hice materialización de un refrán rifeño. El refrán rifeño dice algo así que cuando es decir, cuando se llena la tripa le dice a la cabeza canta. Entonces yo le hice hablar después de comer. O sea, eso lo tuve muy claro. Digo, primero esta mujer tiene que comer y luego tiene que empezar a contar. Porque, o sea, eso sería cruel por mi parte hacerla contar sin haber comido. Sí. Y bueno, come algo escueto, esas patatas y tal. Y ya cuando ya empieza y le dice, ahora que estás despierta y me oyes, pues te contaré la primera vez que oí el mar, ¿no? Sí. Y le empieza a contar su relato. Es curioso que digas esto porque además también dices, abstraída en el milagro de vivir sin placer.
Mira, esa es una de esas frases que te salen una mañana. Cuando escribí esa frase dije, bueno, ya no escribo más hoy. O sea, ya está, esa frase... Has cumplido los requisitos. Sí, exacto. Esa frase lo dejé, digo, muy bien. Ya está, para no estropearla, me voy a la compra, a hacer la lavadora y tal, no sé qué. Pues es genial. Sí. No pasa desapercibido. Sí, pero es una frase de estas que te salen, pues no las piensas mucho, te salen, estás muy metido y te salen. Y cuando la releí dije, hostia, y dije, bueno, paro aquí y ya está. O sea, pues ya te voy a hacer cosas más mundanas, ¿no? Sí, pero afortunadamente luego nos llevas al mar, ella nos lleva al mar y cuenta un pasaje extraordinario de esa memoria emocional que tiene con su tía, que no voy a revelar más cosas de su tía, y es... Que es un personaje que es un personaje que le tengo mucho cariño a la tía, es porque es un personaje muy conflictivo, sí, en términos de cómo abordarlo, porque por las decisiones que toma, sí, no es sencillo ni juzgarla ni empatizar con ella, ¿no? Pero es un personaje que me gusta mucho. A mí me has creado un conflicto con el personaje de tía, porque dices que vive en tierra de fresas. Sí, entre fresas. Y sabes que yo vivo en Huelva, y ahora cuando vuelva a Huelva, a cualquier mujer que vea trabajando en la fresa voy a pensar que es tu personaje. Sí. Y le voy a preguntar en Zemesgirt si tiene algo que ver con todo esto. Bueno, ¿y por qué no organizas una cosa ahí, entre fresas? O sea, lo que haces con tal de comer fresones, ¿eh? Sí, estaría bien. Mohamed tiene un intelecto muy gastronómico. Venga. Sí. Sí, bueno, es una frase también de estas que te salen y luego... Es verdad que esa frase de las frases me salió y dije, bien y tal, y es así que luego... O sea, hay frases que te salen y dices, qué guay, genial, las dejo tal cual y ya está. Sí. Son frases puntuales, cumplen una función en determinado momento, y hay frases en que las trabajas para hacer de ellas todo un elemento decisivo narrativamente hablando. Y esa es cuando escribí que vive entre fresas, me gustó la frase, luego dije, bueno, aquí está, porque más tarde la empecé a desarrollar, incluso a completar, digamos, la biografía de la tía, que no la tenía muy pensada. Esto me obliga a decir que la novela está escrita tal como se lee. O sea, la tengo en mi cabeza, pero no me gusta... Quitando el final, eso es verdad, quitando el final, que creo que he tomado una decisión y ahora estoy contento de verla, porque ese final se me apareció muy pronto y mi primera idea era creo que en la página 6, hacer que la mujer saliese de la choza y empezar a andar en el bosque y yo seguirla, ¿no? Esa era mi idea original, pero luego lo pensé y dije, no, pues lo voy a hacer que esto sea el final. Y ya cuando, digamos, tomé esta decisión, ya se me articuló todo en realidad, porque ya dije, bueno, pues ya está, el escenario es esto y ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues dividir el escenario y lo divido en realidad acústicamente, porque el fuera es toda la información que nos llega, bueno, toda no, pero la mayoría de la información que nos llega de fuera de la choza llega a través de la experiencia sonora, sí, y a través de lo acústico, y de dentro es casi visual y muy minucioso, ¿no? Sí. Ya delimitar estos dos espacios ya tenía elementos con que trabajar, ¿no? Y dije, pues ahora a utilizar el diccionario y a utilizar todas las palabras de sonidos que conozco y las que no conozco. Y empecé a buscar palabras, porque no las conocía. O sea, y empecé a buscar y hice una lista y dije, bueno, pues bien, ahora estas las tengo que utilizar todas, y a medida que iba usándolas, pues las iba tachando, ¿no?
Esta mañana me explicó lo que hacía con las palabras y me parecía mágico. No solamente coge del diccionario las palabras, sino las construye en su día. Las hace que tenga vigencia, ¿no? Y me parece... Sí, pero es un ejercicio de memoria, ¿no? Sí, sí, pero yo soy traductor y no tengo ese truco, ¿eh? Así que me parece muy bien. Otra cosa que me ha gustado mucho es que no nos has dado el árbol genealógico terminado. Sí, porque es necesario. O sea, es necesario darlo todo. Sí. Y porque, o sea, y esto lo creo ya yo como lector, ¿no? O sea, creo en el lector activo, en el lector, digamos, inmersivo, que tiene que hacer su parte. Claro. O sea, tiene que hacer su parte en la construcción de una historia. O sea, yo entiendo que hay que dosificar la información y hay que dar la necesaria para poder completar el cuadro, y no hay que dar mucha, ¿no? Sí. Mucha información. Y además es que ahora, o sea, y yo tengo la sospecha de que la literatura se está encaminando forzosamente a ese territorio. Porque, digamos, la literatura de ficción, porque ahora tenemos acceso a otros resortes para consumir ficción. O sea, todos, yo consumo ficción en series, son mucha información. Sí. Y la literatura se tiene que significar de alguna forma, y su territorio ahora que le queda, Sí. con la aluvión de ficción que tenemos, tenemos un acceso de ficción enorme, y es positivo, yo lo valoro positivo. La lectura le queda, digamos, el espacio de trabajar un poco con la elipsis y de trabajar un poco con la inmersión de los lectores, de las lectoras en la historia, ¿no? Hay una constante en toda la página de tu novela, y es la violencia, presente o no presente, pero está la violencia. Hay un momento en que la protagonista huye, no la primera vez, sino huye y es refugiada en casa de una mujer que tiene 2 hijas, Sí, que su marido no está, Sí. está también posiblemente al otro lado del mar, posiblemente en tierra de fresas, y ella la recibe con muchísima ternura, con muchísima comprensión, no hace ningún juicio de valor, y es curioso porque casi la iba a adoptar, casi, ¿no? Sí, sí. Y hasta que llega un hombre y le dice, bueno, patas para arriba, ¿no? Curioso, Fuera, sí. curioso. Sí, pues... ¿qué tengo que añadir a esto? Pues esto pasa. Sabes que tenemos la XY, ¿no? Y yo decía, qué lástima que tengamos esa I tan remarcada, ¿no? Porque leyendo esto y teniendo tan claro ciertas actitudes que llevamos, que a veces presumimos que no la tenemos, pero las tenemos, hacernos ver tan visceralmente esa violencia. Sí, bueno, tuve la intención de hacerlo. No quería, digamos, no quería endulzar el relato. Es decir, el relato de los hechos no quería endulzarlo. Que, es verdad, quería, digamos, ofrecer un envoltorio formal más luminoso. Pero los hechos que acontecen, es decir, los hechos que narra la historia, lo tuve muy claro. Y además, digamos, la violencia y la crueldad, incluso la maldad, va increciendo. Sí. Va increciendo. Sí. O sea, cada vez dices, aquí va a terminar, y no termina. Bueno, una cosa muy sencilla. La primera vez que se escapa a la ciudad, siguiendo a su tía, cuando regresa, Sí. el castigo es terrible. Bueno, pues eso, fíjate, ese castigo, pues habrá que decir la verdad. Yo ese castigo no lo viví, pero tengo una prima que lo vivió. Sí. Pero fíjate que en muchos lugares hacen lo mismo a la mujer. Y un amigo mío, por ejemplo, dice, esto es una anécdota que me contó un amigo mío, que ahora vive en Ámsterdam. Que él tuvo un amigo, estaba estudiando pues, en la universidad en Usda.
y muy... mi amigo no, un amigo suyo. Mi amigo es el que me cuenta la historia. Hay como... es una historia cervantina, hay narración dentro de narración, ¿vale? Mi amigo me ha contado que es su amigo y tal vez. Y, bueno, la persona en cuestión estaba muy imbuida en el fervor estudiantil y en la época, creo que fueron principios de o mediados de los 90, estaba ahí en la universidad pues debatiendo, yo qué sé, el fin del mundo de Fukuyama y tal, o sea, cuestiones trascendentales. Y le contó a mi amigo que una vez que volvió a Lucemas, que tenía una hermana pequeña, cuando volvió, la vio por primera vez con unos pantalones vaqueros, le dio un tortazo. Y él se le cuenta con perspectiva de 20 años atrás, arrepintiéndose, dice, mira qué gilipollas he sido, que mientras estaba en la universidad dándomelas de intelectual, de estudiante y tal, pues yo he sido capaz de hacer esto, que al volver he visto a mi hermana y tal, y le he dado un tortazo. O sea, él, 20 y tantos años después, haciendo... una retrospectiva. Una retrospectiva y recriminándose a sí mismo de que gilipollas y mira lo que he hecho, que he llegado a hacer. Y cuando mi amigo me contó esto, hace muchos años, me dije, hostia, que me impresionó. Me impresionó no por la crueldad, por la simpleza de la historia, porque es una historia tan simple. Sí. Tan simple, y cuando mi amigo le preguntó, ¿y por qué unos pantalones vaqueros? Le dije, yo qué sé, ¿por qué o sea, ¿cuál era el motivo? Sí. Y ni siquiera él lo sabía. Sí, sí. Bueno, se sentía... Y esa historia sí que como la tenía ahí, pues la llevé, porque cuando vuelve, pongo que vuelve con unos pantalones vaqueros, que es algo que nadie piensa. Sí, que puede hacer... Sí, y llega y le dan un tortazo, ¿no? Y ya está. Un tortazo y la rapan. Sí. No, la que vuelve es la tía, la que vuelve con el pantalón vaquero. No, es la tía. No, yo me refiero a la niña. Sí. La niña. Sí. Esa Le rapan la cabeza. Sí, la esquilman más bien. Sí, y qué curioso, porque es un acto muy universal, ¿eh? Esto de rapar. De rapar a la cabeza a las mujeres. Sí, es para privarla de la exposición al exterior, ¿no? Impresionante. Y para que se quede más todavía en el hogar, en casa, ¿no? Sí. Bueno, no quiero seguir desvelando más cosas por porque favor, tienen que leer. Ahora del tiempo. Lo que sí, para terminar, hay una frase que me gusta mucho y yo como narrador, contador de historias, pues no podía desaprovechar. Dice la protagonista a su bebé, nunca olvides que todas estamos hechas de historias, secretas e historias. Secretos e historias. Me parece de una grandeza... Sí, pues ese día también dejé de escribir. Cuando salió esa frase dije, bueno, ya está bien para hoy, sabe tomar una cerveza. Sí, bueno, es que no sé, o sea, son frases que salen y dices, bueno, pues bien, qué día más bonito, ¿no? O sea, está... Sí, bueno, sí, pero luego pero esa es verdad, o sea, esa frase salió, pero esa frase ya se estaba cuajando porque creo que se dice casi a mitad de la novela y un poquito más adelante, la novela en mi cabeza ya estaba muy estructurada, ¿no? O sea, estaba muy encaminado a... ¿Puedes? Buenas. Pues me parece que ahí lo resumes pues todo, ¿no? Sí, es una gran frase para un tweet. Qué pena que no tenga Twitter. Bueno, pues ahora pasamos el testigo a nuestro público. Preguntas fáciles, por favor. Acribillarlo, porque no me ha dejado a mí ir al núcleo. Tenéis vuestro permiso. A ver, ¿quién rompe? ¿Salma? Bueno, has comentado ahora mismo que tienes unas frases que las escribes y ya te escriben mal, ¿no? Entonces, mi duda es relacionado a los momentos de página en blanco, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a ellos cuando
no sale ese día frases tan magníficas como la que acabas de decir? Bueno, en realidad es que escribo muy poco, habrá que decir la verdad. O sea, escribo muy poco. O sea, yo he escrito esto en folios, en la forma en que escribo yo son 76 folios. He escrito, o sea, es que me da vergüenza decirlo, pero he escrito 76 folios en 4 años. Así que si haces cálculos, soy un vago, pero de campeonato. O sea, te vendes de maravilla. No, pero no, es que tampoco me gusta, o sea, el aura del escritor, o sea, no, es que no, pero es la verdad. O sea, pero siempre te gusta desacralizar todo. Sí, pero es la verdad, es que es así. No, se te agradece. Y es verdad que, o sea, esta historia, cuando más o menos la idea nace, o sea, y empezó a ser insistente conmigo la idea, pues dije, bueno, venga, Mohamed, yo creo que esta idea te está llamando, ya le tienes que prestar atención. Pues mira, dije, pues venga, vamos a prestarle atención. Pues, y luego se me ha olvidado. Sí, me pasan meses, se me olvida, lo digo en serio, se me olvida, pasan meses hasta que vuelve otra vez la idea y empiezo ya a seleccionar lecturas. Digo, pues venga, vamos a ver, ¿y cómo cuento yo esto? O sea, esa es la idea de cómo cuento. O sea, si mi pregunta al final, digamos, para yo sentarme, mi pregunta es, sinceramente, mi pregunta no es qué voy a contar, mi pregunta es cómo lo tengo que contar, ¿no? Y le di muchas vueltas, la verdad, al principio le di muchas vueltas. He hecho ejercicios esos ejercicios si los publicara algún día, estoy casi convencido que son más interesantes, porque he hecho inicios con tercera persona, con primera persona, he hecho, o sea, malabares y tal, o sea, hasta que no sé cómo un día pues se me ocurrió, dije, mira, ¿y si la meto en la choza y empiezo de ahí y no lo saco y tal? O sea que pues esto nace, y ya empieza la euforia. Y cuando me senté ese día y escribí del tirón prácticamente las 2 primeras páginas, que es cuando ya noto que me está empezando a convencer, entonces vuelve mi yo obsesivo y empiezo a hacer listas. Digo, venga, ya está. A ver, ¿cuánto he escrito ahora? 2 páginas. Pues mañana tengo que escribir 2 páginas. Empiezo a hacer listas, a hacer calendarios. Digo, que tengo que leer esto y tal. Empiezo a llamar a los amigos a congelar la agenda. Digo, no estoy estoy escribiendo. O sea, haciéndome como el interesante, estoy ocupado y tal, no sé qué. Y ya empiezo a escribir. Pero esto luego al final salió en 3 meses. O sea, es lo que tardé en redactarlo, son 3 meses y medio y 1 año de reescritura, sí, 1 año de corregir, limar, ¿no? Y tal. Pero hasta llegar, pero he tardado prácticamente, hasta sentarme, prácticamente casi 3 años. O sea, 3 años dándole vueltas. Que se empieza, o sea, y ahora, o sea, este proceso que ya lo conozco, voy a empezar. Ahora estoy relajado, he escrito una novela, la he publicado y tal. Pues ya en enero empezaré a pensar, hostia, qué vago, me empezaré a comer la cabeza, tengo que escribir y tal, no sé qué, y tal, empezaré a llamar a los amigos a los que les congelé y tal, decirles, oye, ¿tenéis historias? ¿Os ha pasado? Y tal. Tengo una amiga que trabaja en el hospital y además le encanta, entonces digo, cuéntame qué te ha pasado hoy en el hospital, y me cuenta un montón de cosas y además es divertidísima. Y entonces digo, y empiezo a coger varios proyectos. Digo, esto es interesante, esto es interesante, esto es interesante. Al final, pues los dejo todos. Los dejo todos hasta que uno, de forma pues un poco misteriosa o intuitiva, emerge y acaba siendo algo, ¿no? Bueno, ya no es una pregunta, sino hay determinadas palabras que ya te dan a entrever que algo va a ir bien. Por ejemplo, cuando se encuentra la anciana con la chica y dice criatura. Yo en el momento en el que le dice criatura, y digo bien, porque va a ser alguien que la va a ayudar.
Y después lo repite mucho. Sí, sí. Bueno, es como una muletilla, que es una muletilla de la anciana criatura. De hecho, llama criatura a todo el mundo, porque hay un momento dado que llama criatura al gato. Sí, hay un momento... Ese me causó una semana de debate con la editorial, porque no lo pillaban. Le digo, no, es que llama criatura a todo el mundo, incluido al gato. O sea... Y me dijeron, pero es que no se entiende muy bien aquí. Digo, no, yo lo entiendo muy bien. Leedlo. Leedlo bien. No, leedlo bien, por favor. O sea, esto es lo de Faulkner cuando le decían ¿qué hay que hacer con la gente que dice que se ha leído 3 veces tu novela y no la ha entendido? Dice, pues que se lea una 4ª vez. Bueno, sí, y esa muletilla, la verdad, también es una palabra que buscaba... Hay una como motivación formal que es, digo, esta anciana la tiene que llamar de alguna forma sin desvelar cómo se llama. Entonces dije, pues venga, ¿cuáles son las...? Y creo que vi, si no me acuerdo mal, pues alguna peli de estas españolas de los 80, alguna de Delibes, y alguien le dice, y repite criatura mucho. Y dije, mira, pues podría encajar. Y es como, por ejemplo, lo de esto no me sonroja desvelar los plagios que hago, o sea, en realidad. O sea, la imagen esta del techo, de la humedad en el techo, y que ahí imagina el mar, esa se la he copiado a Fernando León de Alanoa en Los lunes al sol, cuando Santa, que es Javier Bardem, está tumbado en su cuando está en la fonda esta de residencia, y ve arriba y ve una mancha y se imagina Australia, y luego bastante más adelante en la película hace un discurso sobre Australia. De Australia son las antípodas, ahí le cuenta una historia de que en Australia... dice, ¿cuántos sois por país? Te dividen y te dan lo tuyo. Te dicen, toma, ahí, este trozo de tierra es para ti, ahí haces lo que te da la gana. Tal, no sé qué. Y esa imagen, que es una imagen, pues, porque yo le vi la película hace muchos años, es una imagen que se me quedó y dije, pues mira, podría hacer algo con esto. Y me alegra mucho que las cosas iban a ir bien. O sea. Sí, Elena. A ver, bueno, hola, Mohamed. Hola, Elena. A ver, a mí lo que me fascina cuando he leído el libro es la capacidad que tienes de mezclar algo tan terrorífico como lo que están narrando con una parte enormemente poética que tiene también el libro en cada escena. Yo creo que tienes esa capacidad de hilar fino y cada instante pequeño que tiene como un peso en el tiempo y que al mismo tiempo está narrando un acto muy trascendente, ¿no? Como es un embarazo, una posible maternidad, por algo tan terrible que nos cuentan, ¿no? A mí no me parece casualidad tampoco el habitáculo, como ha dicho Mohamed. Yo creo que hay ahí muchas cosas, ¿no? Es una madriguera, es un útero en cierta manera y es un no lugar que desde luego cuando lo leemos y si lo leemos como mujeres, yo creo que entendemos muy bien lo que le está pasando a la protagonista, ¿no? Hay una sororidad femenina enorme en la novela, una genealogía de mujeres que repiten una historia y un porqué de las cosas que tiene que ver con el patriarcado que está causando eso que ocurre tan tremendo. Entonces, tú dices mucho en lo pequeño y a mí eso me encanta en la novela, esa contradicción que hay entre lo terrorífico de lo que narras con lo pequeño. Sí, y es verdad que lo trabajé mucho sin llegar a ser, o sea, tenía un poco el temor de llegar a ser como didáctico, ¿no? O sea, quería rehuir, ¿no? O sea, hacer apología, ¿no? O sea, o en contra de la violencia, ¿no? O sea, en realidad es el objetivo, pero no lo quería hacer de forma clara, o sea, quería construir con mínimas cosas. Ya es verdad que llegó un momento muy pronto en la novela en que dejé de añadir cosas. Cuando ya diseñé
ya diseñé la choza. La choza se diseña en la primera página. Digo, ¿qué meto ahí? Pues meto un cazo, un hacha, una mochila, tal. Y eso además hice un croquis. Digo, tal, o sea, hice un croquis y yo en ese croquis lo hice todo para calcular un poco cuántos pasos hay desde la colchoneta hasta el baúl, que en mi croquis estaba todo calculado. Y en ese croquis, en esa choza, yo sé dónde he situado al narrador que va a contar todo eso. Porque en mi cabeza ese narrador, que es como una cámara, no se mueve. Y está situado en un punto en que lo ve todo. Y cuando he construido la choza con los elementos básicos, digamos, con los que hay, ya decidí, dije, no voy a meter más cosas. O sea, con esto... O sea, y era un reto también, digamos, técnico. Yo digo, con esto tengo que empezar a trabajar ya con esto, a ver qué puedo conseguir hacer. Y cuando mencionas lo de la violencia versus, digamos, lenguaje poético o la poesía, es que no veo que haya mucha disfunción ahí, porque yo considero que la poesía está pensada para contraponer la violencia, ¿no? Y no está pensada digamos, para endulzar las cosas, sino está pensada como un lenguaje y es una forma de expresar y de enfrentarse a las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, es verdad que ahora la poesía lleva consigo la mochila, ¿no?, del calado del Renacimiento, del romanticismo, un poco de que la poesía son las cosas dulces, las fresas, el confeti. La poesía no es eso. La poesía es un lenguaje que intenta expresar una realidad y intenta expresarlo y contraponerlo, ¿no? Sí. En ese sentido estoy de acuerdo y gracias por decirlo. Hay. Sí, Sonia. Pues yo es que me he leído en 3 días y 3 novelas. O sea, qué empacho, ¿no? Estás empachada. No, quiero decir, estoy alucinada, maravillada, porque yo voy a ir a la parte formal. O sea, tienes un lenguaje tan pulcro, tan afinado, tan afilado, es que no hay una palabra que sobre. En la primera novela es verdad que hace muchísimas referencias a lecturas musicales y por ahí va mi pregunta, no cuáles son tus referentes literarios, porque, o sea, la cosa es que, claro, yo lo he dicho, imagino que tú también, pero tú, no sé, ¿cómo escribes así? O sea, ¿cuáles son tus referentes escritores para escribir? Porque hay distintos, o sea, las 3 novelas son distintas. Sí, afortunadamente van cambiando, ¿eh? O sea, afortunadamente, lo digo en serio, o sea, afortunadamente van cambiando. Ahora, por ejemplo, estoy, pues, no sé, a ver, ahora... Porque a mí esta última me ha recordado muy lejanamente a Cormac McCarthy. Sí, no, está muy presente. El aire Sí, está, o sea, McCarthy, está Barico por la síntesis también, por lo o sea, yo a Barico no es que lo he leído, lo he estudiado, o sea, Barico cada vez que señalo algo creo que se retuerce en la cama. No, sí, pero navego un poco sobre los intereses en realidad, ¿no? Para esta novela he leído, bueno, he hecho 3, cuando ya más o menos nace la primera frase, digo, pues venga, voy a hacer dieta estricta de lecturas y de películas. Sí, o sea, dieta estricta. Entonces dije, venga, voy a construir, y hice lista, y tenía 3 grandes temas, pues dije, mira, necesito novelas que transcurran en la nieve. Pues empecé a leer
Jack London, pues, y novelas que transcurren en el mundo rural. Pues empecé a leer a Rosa Chacel, a Delibes. Delibes me interesaba muchísimo, Delibes, porque tiene un uso del verbo que me impresiona. Y luego, esto es una parte, o sea, la parte, digamos, de la nieve. Luego, la parte, digamos, del cuerpo, del dolor. Entonces empecé a leer a mujeres, poetas españolas que han escrito sobre cuerpo y dolor, ¿no? Y encontré una antología y las arrastré a todas. Luego ya está un poco, digamos, el artefacto filosófico de la novela, pues empecé a leer ensayos sobre un poco la derrota, leí un ensayo que me gustó mucho, un ensayo sobre los westerns, porque yo creo que la novela es una especie de neo-western y comparte con los westerns la sensación de que todos los westerns, el héroe, pues en los westerns la mayoría son héroes, ahora hay un poco westerns con heroínas. Entonces, el héroe es un gran derrotado. Para mí Clint Eastwood es uno de los mejores siempre, es un gran derrotado, pero sigue hacia adelante. O sea, acaba derrotado, pero al final se encamina hacia el horizonte, ¿no? Y hay una frase que me perturbó, la leí en el avión y además la leí muy pronto y esa frase también, o sea, estuvo conmigo mucho tiempo. Estaba de camino a Washington y la leí muy pronto, o sea, la primera hora de vuelo, y digo, ¿y yo ahora qué hago yo con esta frase? 10 horas de vuelo. Y la frase era Camus en el libro del Derecho de Revés. Ese libro se publicó cuando Camus tenía 24 años. ¿Vale? Son 6 pequeños textos ensayísticos. Se publicó cuando él tenía 24. Me imagino que lo escribió con 22. Veamos. Y la frase que me perturbó empieza así. Los jóvenes no saben. Dice, pero ¿qué le pasa a este hombre? Dice, los jóvenes no saben, y viene lo mejor de la frase, dice, que la experiencia es una derrota. Y me tuvo, o sea, fue un shock, o sea, en plan, ¿qué es esto? Y él lo que dice, que toda experiencia, es decir, si yo me tomase ahora por primera vez una cerveza, es una gran derrota, porque la segunda cerveza no va a ser igual. O sea, y estuve meses dándole vuelta a esto y torturando a todos mis amigos, porque una cosa para que mis obsesiones no tomen cuerpo. Sí, no tomen cuerpo y que no se me escapen. Entonces, cuando quedo con los amigos y bueno, hablamos un poco, ¿qué tal que has hecho esta semana y tal, no sé qué, amigas y tal, no sé qué, y cuando la conversación ya empieza a languedecer, yo meto, ¿y qué os parece esto? O sea, en plan, y empieza ahí una conversación, o sea, y yo le decía, ¿pero qué os parece que la experiencia de la es una tontería? Siempre hay una amiga, Sofía, dice, esto es una tontería de las tuyas y tal, no sé qué. Pero siempre es ella la que acaba diciendo cosas interesantes. Y rastreé un poco toda la filosofía de la derrota, ¿no? O sea, y volví otra vez a mi querido perturbado Nietzsche, y volví a mí me gusta mucho, tanto en aspectos como filosóficos como literarios, soy un gran forofo de Canetti, me gusta mucho Canetti, o sea, recurro a él. O sea, yo Canetti es como, sobre todo más de poder, lo tengo como casi en mi pequeña Biblia. Cada vez que no sé de qué escribir, lo utilizo cada vez que no sé de qué escribir un artículo, o sea, abro la página así, porque es un tocho o así, y leo cualquier frase y digo, mira, esto me sirve. Bueno, eso ha sido más o menos un poco, pero eso es caótico, sinceramente, no es, y tiene, bueno, suele tener interferencias, ¿no? Pero es verdad que cuando estoy escribiendo sí que soy estricto, ¿no? Digo, y empecé a ver películas que transcurran en la montaña y en la nieve, nada más. O sea, mi pareja está hasta aquí de mí en esos meses, pero digo, no, es que estoy investigando, decía, o sea, para darle caché a lo que estoy haciendo, que en realidad estoy tumbado en el sofá, no estoy investigando. No, pero bueno, cuando ya me relajo, cuando ya pasa eso, pero estoy
veo cosas así más y tal. Pues ya está. Julia. Cuando te has acercado a través de las preguntas, las explicaciones, había apuntado aquí que me parece, en un cierto sentido, una novela también, que podría ser una novela, es significar un teatro. Y tú has mencionado que tenías muy claro dónde estaba el escritor, la mirada. Y a raíz de esta frase, se me ha ocurrido que es como una novela que es un plano secuencia literario maravilloso, donde la voz es lo que permite mover el tiempo. Entonces, la voz, cuando se hace tangible a través de la reconstrucción de la memoria, lo que permite hacer es mover el tiempo. O sea, hay un plano secuencia y la voz de la mujer que habla, o que expresa, ¿no? Como decía Hamur, sus emociones hacia su criatura, es la que mueve el tiempo y reconstruye. Y al mismo tiempo, al final, esta voz que se hace tangible por primera vez a través de un diálogo que no es un diálogo, que es un monólogo. Es un monólogo, cambia otra vez todo, o sea, es como si consigue cerrar el tema de la memoria y el tema del plano secuencia. Y todo eso lo he conectado al título, que es maravilloso, me parece, y que evoca el concepto de eco. Voz de las mujeres que mueven el tiempo, eco, y algo que me hace pensar también que es como un elogio a una experiencia sonora y a la oralidad, y a esta ausencia de voz y presencia de voz que va, viene, y es como si es un baile. Sí. La voz baila. Mira, a ver, esa es la gran preocupación filosófica de la novela, y gracias por decirlo, porque es que no lo podría decir. O sea, es la parte que no me gustaría hacer simbolismo sobre esto, pero es la parte, digamos, soterrada de la novela. La novela va sobre la voz, que es, o sea, y la historia que cuenta apuntala esa tesis, ¿no? O sea, es tener voz y para qué. Esa es la pregunta que yo me planteé al principio. Sí. Y que en realidad no es una pregunta, digamos, fortuita, no es una pregunta nueva para mí, porque es una pregunta que me he ido acercando a ella poco a poco, porque en las otras novelas todas giran en torno a... O sea, como narrador, esto que dicen los narradores, ha encontrado su voz y tal, pues es verdad que he elegido un caso extremo para un poco experimentar con... Pero la idea que hay detrás, es la búsqueda de una voz y intentar a través de esta historia explicar para qué sirve tener voz, ¿no? Si sirve para algo y tal, o sea, lanzar la pregunta. Mira, lo del espacio y el tiempo, acabo de ver hace 4 días una profesora que se llama Ana Rueda, que es una profesora de una universidad estadounidense, que no la conozco de nada, que ha dado una conferencia sobre mis 2 anteriores novelas, que dice, y donde postula que en mis novelas el espacio y el tiempo es casi uno. Y se me erizó un poco la cabeza porque el vídeo lo subieron hace muy poco, pero esta charla se dio pues prácticamente en abril o mayo de este año, y hay 2 frases que lo digo muy claramente en la novela. Una, la medida del tiempo se funde con la medida del espacio y el universo se desborda, y más adelante digo, la medida del espacio se funde con la medida del tiempo y el mundo y el universo se estrecha, ¿no? Y es una concepción de estas cosas que llegas de forma intuitiva, pero o sea, llevas toda la vida trabajando. Y Ecos en la nieve, como al que lo has citado el título, Ecos en la nieve, ¿sabéis que en la nieve, cuando nieva, suele haber
un silencio casi sepulcral, ¿no? Por dos razones. Primero, porque la nieve tapa casi todos los, digamos, insectos y tal, y porque la estructura, esto ya es... molecular. Sí, la estructura molecular como que absorbe los sonidos y no los deja volver. Bueno, esto yo no lo sabía, la verdad. Me lo contó una amiga. Dijo, tal, no sé qué. Dije, pues voy a ver una tutorial en YouTube para poder explicar muy bien. Pero cuando me lo descubrió, o sea, yo le dije, esta amiga vive en Valencia, le dije, mira, mi propuesta de título creo que al final va a ser esta. Me dijo, me contó todo este rollo de la estructura molecular y tal, y yo le dije, ¿pero te gusta o no te gusta? Y dice, sí me gusta, y dije, pues yo me voy a interesar sobre, y me flipó, porque yo, mi idea es que, yo sé que hay silencio, pero pensaba es porque la nieve tapa a todos los insectos, es decir, o los, digamos, aniquila, y esos insectos dejan de producir sonidos, ¿no? Bueno. Te he respondido, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, no vamos a cansar tampoco tanto. No, cansar, sí, estoy encantado. O sea, me estoy enrollando que no veas. Le he hecho madrugar esta mañana, no veas, sí. Yo dándole vuelta desde antes a lo de cada experiencia es una derrota. Ah, pues muy bien. Me alegra que ahora ya lleves tú... esto es una cadena de favores. Quédatela, no me la devuelvas. ¿Sabes? Y si al cabo de un mes se las pegas a alguien. Así. En primer lugar, cada experiencia, para mí la experiencia que yo he tenido ha sido una bendición. Ah, pues mira. Sí, porque Camus la verdad era un poco... Escribía muy bien, pero era un exagerado. O sea, Es que quería saber en qué sentido lo decía. él, es que, o sea, con 24 años, con 22, yo creo que ni él sabía. Yo creo que le gustó la frase, le quedó muy bien. Digo, es una buena frase y ya está. No, pero hay que entender, digamos, el marco donde se escribe Camus, que es... los grandes derrotados de la primera, digamos, vienen de un ánimo derrotista de la Primera Guerra Mundial y luego ya la Segunda lo exacerba y el ánimo, o sea, digamos, Camus, entre ellos están en digamos, la órbita de nihilistas que no tenían muchas ganas de vivir, ¿eh? Y más después de vivir la Segunda Guerra Mundial se les quedó muy... Pero él era como... Yo no lo imagino, o sea, me pregunta, o sea, cuando un autor me gusta mucho, una autora me gusta mucho, mi pregunta directa es, ¿me iría de cañas con esta? O sea, y a mí Camus me gusta mucho, pero yo con Camus no me iría de cañas, porque no acabaría deprimido como él. No, y te recomiendo, pero léete De revés del derecho, está muy bien. Bueno, pues nada, como un siempre, placer. muchas gracias. Sigue siendo vago. Sí. No tengas prisa en componer otra preciosa obra, pero sabes que estamos esperándola. Ya. Sí, No, bueno, sin presión, ¿eh? No, no hay Tú presión, no te preocupes, sin sí. presión. No, ni nada. ahora, o sea, ahora todavía estoy en el momento. Ya cuando lleguen Navidades, empecé a decir, hostia, que ya muy mal y tal, si no he escrito nada. Tal, empecé a llamar a los amigos otra vez. Lo que sí le he remarcado a Mohamed es los procesos evolutivos que ha tenido en cada novela, que es como si fueran distintos escritores. Y eso para mí es una riqueza muy grande, porque, como él decía, a veces se dice, he encontrado mi voz y ahí se queda, ¿no? Y parece como que no va a salir nunca de esa voz. Y dice, por favor, que no... Pero la verdad es que hay que encontrar la voz, las voces de los demás, ¿no? O sea, yo hasta ahora he intentado, al revés, he intentado camuflar y esconder mi propia voz, o sea, porque me interesaba más la voz de los protagonistas y las protagonistas de las novelas. Bueno, pues evidentemente tu estilo narrativo es bastante
curioso. Pues ya empezaré como he terminado, cuando me hacen un elogio, lo entiendo a la primera. Gracias. Muchas gracias. El próximo mes, el 24 de noviembre, tendremos entre nosotros nuestra invitada Asma Ouattara, que ya estuvo también aquí y nos va por fin a narrar sus cuentos, sus relatos, pero en castellano. Porque cuando lo trajo por primera vez fue en catalán y bueno, yo no tenía ningún inconveniente, pero yo decía, no lo van a poder leer mucha gente, ¿no? Y ahora pues lo narrará en catalán. Ah, que se me olvidó una cosa, no te vas. Ah, muy bien. No, se me había olvidado una cosa. Te dije que nos hicieras textino en Cemesiert. Ah, leerla. ¿Y por qué no? No hay aquí. Bueno. No. A ver, ¿y cómo...? Faltaba la anécdota del museo. Ah, sí. Ah, sí. No, la anécdota del museo. Hay dos, una pareja que vienen prácticamente a diario al museo, porque viven al lado y tal, y sobre todo en verano hace calor, pues mejor pasear en el museo, que está bien. Y tienen tarjeta de amigos y tal. Ella tiene 92 años y su pareja, su pareja también mujer, tiene 84. Y están estupendas. Y la de 94 un día llegó y empezó a contar el mismo chiste a todo el mundo. Él le decía a su pareja, le decía, pero se lo estás contando a todo el mundo. Y dice, pues que es muy gracioso. Bueno, y el chiste es, una mujer se encuentra con una amiga y le dice, le he regalado un libro de Pérez Reverte a mi hermana. Y dice, ¿a la triste? Y dice, no, a la otra. ¿Dónde está? No. Es que me encantó. Me encantó. Le dije, vuelve mañana. Si pretendían traer a Arturo Pérez Reverte después de esto... No, pero elogia su literatura, es para la gente no triste, está muy bien. ¿Quieres que lo lea en rifenio, dices? Sí, está al final. Sí, pero, no me acuerdo pero tendría que buscar el texto en... Bueno, pues léelo en castellano. Sí. No, pero es que no hay aquí no hay para ponerlo en YouTube. Ah. No. ¿Quieres no, por favor, no, por favor. No, espera. Creo que está muy al final. No, está aquí, no. Lo tenía marcado y... Está aquí en la mitad. Es una poeta Sí. de... El único, digamos, sí, aquí está, mi poema. Es una poeta muy significativa que, sin embargo, ha pasado muy desapercibida. Sí, ella, Fatma al-Buriashi, que la cito al final, si mis pesquisas no me engañan, creo que es la primera poeta rifeña que ha publicado un libro. Es decir, no solamente ha hecho poesía, sino que lo ha publicado, porque poesía siempre se ha hecho. Y el libro se publicó en Alhucemas en el año 97. Se llama Isrm de Iwawer, me educó la palabra, y tiene 44 poemas. Dos de ellos se hicieron famosos, uno de ellos es este Daxistino, mi poema, se hicieron famosos porque un cantautor, uno de los más importantes de Rif, que se llama Khalid Dizri, los llevó, los cantó. Pero de esos 4, bueno, esa que casi llega a ser una autopublicación, ese poemario, sacaron 200 ejemplares y tengo uno. Sí, y lo estoy traduciendo. Bueno, y hay un poema que a mí me estremece mucho, es el poema más largo, que se llama Ijoweji, es o no es, que habla, y es una mujer que cuenta un aborto. O sea,
Y esto, sinceramente, o sea, yo la conocía, ella, ya había oído hablar de ella y tal, pero ahora que la he leído, me parece está a años luz, tanto en profundidad como en calidad, digamos, literaria, de todos, digamos, los que ha hecho ahora. Lo que pasa ella está mal, creo que está en un psiquiátrico ahora y tal, y es mayor, ya tendrá, pues, no sé si 80, pero tiene 70, sí, 70 y algo, sí, 70 y muchos. O sea, solo para encontrar los libros moví muchos hilos y tal hasta que lo conseguí. Y porque verdaderamente quería, este poema me ayudó, porque es un poema muy bonito, ¿eh? Sí, es un poema y es verdad que aquí lo que he metido como 5 o 6 versos, el poema es un poco largo, pero he escogido los versos que más me interesaban, ¿eh? O sea, no están en este orden. Esto es muy bonito, es una cosa voy a empezar a hablar de cosas que me generan. Dimsitasmat, traducido literalmente, sería fuego frío, pero en la zona de donde es ella, que es de Temsaman, creo, Dimsitasmat se le dice a la medusa. Y tuve un gran debate con otro filólogo, se llama Mohamed Daoudi, que está en Rabat, que él ha traducido varios de sus poemas al inglés. Entonces yo le decía, porque él decía este es el primer verso de esto, o sea, mi poema es Taqsisino Timsitasmat. Estuvimos toda una noche, casi llegamos a las manos. Porque su traducción ya está traducida, su traducción al inglés dice mi poema es Medusa, pero añade un verso para explicar por qué es Medusa. Y mi postura era que si tienes que añadir otro verso para explicar tu traducción, no es que no sea válido, o sea, ya hemos superado el tema si válido o no válido. Esto, o sea, esta vez sí, es que no responde a los intereses. Yo le decía, y mi postura era traducir, y yo le decía, ¿por qué medusa? Y decía, porque la medusa cuando te pica, estás en el agua, estás mojado, pero tienes una sensación de fuego. Digo, lo que busca con la metáfora es la contradicción. Y si la contradicción la podemos decir con fuego frío, que es en sí contradicción, porque tuvimos una charla de estas y creo que no llegamos a nada, pero acabamos siendo amigos, más amigos, si cabe. Y no sé cómo leer esto, la verdad. No, léelo como lo has escrito. Ah, pero en rifeño. No, en castellano. En castellano. Le pido esto porque a lo mejor en vuestra lectura se os pasa, ¿no? Hacéis una lectura un poco ligera y perdéis la referencia porque es grandiosa la autora. Y a veces Bueno, os mandaré la canción. La canción, o sea, este poema que lo ha llevado Khalid Isri a la canción, y esa canción a mí me gusta mucho. Sí, musicalmente está muy bien hecha. Y a veces la invisibilidad es producto también del desconocimiento, ¿no? Sí, y yo llego a esta, digamos, yo sabía que existía y tal gracias a la canción, es verdad, porque la canción salió en el 2000, yo tenía 18 años, pero no había recorrido un poco la historia de ella. Entonces cuando empecé a interesarme un poco sobre lo que se ha hecho en el Rif en términos literarios, pues me topé con su nombre. Y todo el mundo, pero es como les pasa a las grandes, ella es una gran leyenda, es casi un mito vivo dentro del círculo, digamos, mínimo, pero círculo literario rifeño. Pero como les pasa a los grandes mitos, nadie los lee. Entonces, todo el mundo habla maravillas de ella, pero yo les decía, ¿pero de qué van sus poemas? Y nadie me contestaba. Y digo, ¿y tenéis el libro? Y nadie. Nadie. O sea, pero todos sabían que era muy buena.
O sea, digo, pero aquí, o sea, aquí hay una verdad, Sí. pero hay también como un gran hoyo que hay Totalmente. que, hay que meterse. De hecho, yo tuve aquí a su hermano, a Marzouk, y a ella no. Ah, claro. Tuve el sociólogo, pero a ella no la tuve. Sí. Y este poema, este poema el que digo, que se llama Joey G, que habla de una mujer que aborta y tal, no sé qué, está en YouTube recitado por ella. Me tienes que mandar el enlace. Está ella, y además me encanta porque la están entrevistando sentada y tal, no sé qué, en una casa, sentada y tal, no sé qué, una charla, cuenta un poco su vida y tal. Sí. Es un vídeo largo, está filmado en Holanda. Entonces, y cuando le dicen, pues nos recitas un poema y tal, le dice, bueno, pues yo no sé recitar sentada. Se pone de pie. A la vieja usanza. Sí, claro, porque necesita, Sí. es que la entiendo, El porque ritmo. sí, necesita el ritmo, necesita Sí. utilizar sus pies Sí. para Sí. marcar la pauta y Sí. tal. Bueno, pues con esto acabamos. Léelo, no la has leído. O sea, toda esta historia era para escaquearme y no dio efecto. Ay, ay. Sí. Bueno, los versos que he escogido aquí son: mi poema es fuego frío, la lluvia no lo apaga, la riada no lo arrastra, mi poema es sueño de días venideros, lo escribiré con tinta, con mi corazón y mi sangre. Esto en rifeño suena genial. O sea, Dio y Yemira Diesen, Eterir Srekrem, Shurino Didemen. Es que es una cosa. Impresionante. O sea, es una cosa. Impresionante. Sí. Bueno, era un homenaje que le queríamos hacer y Y esto al final, cuando dice mi poema es fuego frío, bueno, esto dice lo Sí. tatuarán las niñas attachment, Henjirin Derhenni Hifessen, wow. que es invertido, Sí. lo tatuarán las niñas con henna en sus manos, Athroshen de Amanu Marub, Amanu Marub Amanu es la savia de Marrubio, Sí. y Ginfen, las heridas, no sé cómo lo dice ella, pero Las que cicatrizan. sí, pero dice una palabra muy bonita ahí. Bueno, pues lo he leído, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.